Sejam todos muito Sean bem-vindos a mais todos uma muy transmissão bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Filadélfia. Tema general, Filadelfia. Quien tiene oídos para oír, oiga. Mensagem do número 12. Mensaje número 12. Igreja em Filadélfia. Al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe. Lectura de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 hasta el 13. Nós chegamos Nosotros nessa série, llegamos quem tem ouvidos ouça, a esta serie de quien tiene oído oiga hasta el mensaje de hoy. Nosotros vamos a hacer una interrupción semana que vem porque la semana próxima nosotros vamos a comenzar la nueva serie ya de la conferencia internacional de septiembre para dar tiempo para el equipo que prepara el alimento diario. Nosotros vamos allá a comenzar en el mes de agosto el mensaje 1 en la semana próxima. o tema Y geral. el tema general Semana que vem a partir de la semana próxima será a palavra da vida la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. abordar na próxima semana. Nosotros vamos a abordar en la próxima serie las epístolas de Juan y también las epístolas de Pedro 24 para formar 24 mensajes del alimento diario. Y después de estos 24 mensajes, nosotros volveremos al próximo intervalo. Vamos a volver a lo que faltó terminar de esta serie. Quien tiene oídos, oiga. Por tanto, esta é a esta es por hora el último mensaje por ahora de esta serie. graças a Deus antes Gracias a Dios, antes de que nosotros vengamos a la reunión aquí en la sala de comunión, nosotros oramos y vean cómo es maravilloso comunhão com os irmãos nosotros tener comunión con los hermanos sobre la palabra, sobre la enseñanza de los apóstoles y esta vida que Dios nos introdujo. No es una vida individual meramente, sino que es una vida colectiva. Y esta vida de iglesia maravillosa, donde nosotros tenemos comunión en la palabra, mucha luz surge, la comprensión queda más completa, es más completa. Por eso nosotros necesitamos de la iglesia, necesitamos de los hermanos, necesitamos rumear juntos con los hermanos, hablar unos con los otros, instruir unos a los otros, enseñar unos a los otros, para que la luz mayor venga a nosotros para nuestra comprensión más completa de la palabra. Y en esta mañana, entonces, nós tivemos na una hora que nosotros estuvimos en la sala de comunión, me vino una luz, gracias a Dios. a imersão da palavra La inmersión de la palabra en el ítem 1, ustedes pueden acompañar, ustedes tienen allí en sus manos. En la primera iglesia levantada, los hermanos estaban pautados por la circulación de la vida de Dios mediante la comunión en la enseñanza de los apóstoles. Así Dios conseguía dar dirección y gobernar la iglesia por medio de la palabra. e esse foi Y este fue, na verdade na degradação en verdad, en la degradación, fue primeiro tiro dado el primer tiro dado por el maligno. Es un tiro certero que derrumbó a la palabra que gobernaba la iglesia. Y el segundo tiro certero fue tem dois aquí en el ítem 2. Nos hemos liberado de la obra de los nicolaitas, del sistema clerical, del amor por la posición y la disputa por la primacía, preeminencia. Ahora servimos los unos a los otros en amor. Gracias al Señor, no seguimos más la estructura del poder
del mundo, sino que como miembros del cuerpo de Cristo todos podemos funcionar. Esse é o segundo tiro. Entonces, este es el segundo tiro que Satanás dio después que derrumbó la palabra que gobierna la iglesia. La iglesia quedó sin gobierno, entonces se instituyó el episcopado, el gobierno de los obispos, y de esta manera fue introducida la jerarquía en la iglesia, y con la jerarquía en la iglesia se estimuló lo que hay dentro del hombre caído, que es la lucha por la posición y también Exercer primazia, de ter de tener primacía, preeminencia, poder y de obtener fama en la iglesia. Entonces, este fue el segundo tiro certero. Y el tercero está en el riquezas tercer ítem. Es legítimo tener riquezas materiales, pero debemos tener cuidado para que el dinero no domine nuestro corazón. No es pecado tener posesiones, pero los bienes no nos deben aprisionar. El dinero pasa, pero aquel que hace la voluntad del Señor, a la voluntad del Señor permanece eternamente. para siempre. O quarto ponto é Y el cuarto punto es un complemento. Si mantenemos nuestro ego activo, anhelando siempre una posición destacada y de honra, nunca lavaremos los pies uno de los otros. Por eso, renunciemos a nuestra posición de honra para servirnos los unos a los otros con humildad y sinceridad de corazón. Bueno, donde yo quería comentar la luz que nosotros obtuvimos fue agora nós que ahora nosotros podemos entender por qué es más fácil para un niño entrar en el reino de los cielos que para un adulto. dizer para vocês Yo quiero decirles a ustedes que nosotros los adultos tuvimos mucho más oportunidades y tiempo para ser influenciados por el sistema de este mundo de que un niño. Un niño aún no tiene mucha influencia del sistema en que nosotros vivimos en este mundo. Por eso, en Mateo 18, Jesús dice, si nosotros no nos tornamos como un niño, nosotros no podremos entrar en el reino de los cielos. por quê? ¿Por qué? Porque Porque, hermanos, nós nosotros nascemos nacimos en este mundo ya sistematizado por Satanás. está sistematizado Este mundo está sistematizado y organizado porque no tiene un gobierno en vida. Esto quiere decir el gobierno de Dios. Todo lo que no hay vida, para gobernarlo hay la necesidad de organización humana, hay la necesidad de estructura de poder y también la necesidad de recompensa. Usted va a preguntar cómo. Nosotros que somos más adultos, nosotros sabemos quién ya nació en este mundo y nuestro Señor Jesús pidió al Padre que no nos quite de este mundo, sino que nos libre del mal que hay en este mundo. Porque este mundo está organizado, este mundo, quien es el príncipe, quien reina, quien gobierna este mundo sin vida, es Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás y el mundo yace en el maligno. Entonces nosotros ya crecimos en este mundo y Dios, Jesús pide para que no nos quite de este mundo, porque nosotros tenemos que estar en este mundo predicando el evangelio del reino para salvar a las personas, quitar a las personas también de la influencia del sistema de este mundo. Entonces nosotros primeramente necesitamos estar libres del sistema de este mundo. No sé si ustedes perciben donde yo quiero llegar. Yo que soy adulto, yo ya pasé por el sistema de este mundo de educación. Yo necesité educarme. Yo necesité obtener una habilidad. Yo necesité obtener una profesión. Y después que yo me gradué, yo necesité luchar para
la posición mejor en el mercado de trabajo. Entonces, en toda mi vida, desde que yo me reconocí como persona, yo viví dentro de este sistema, de este mundo de competición, de lucha por el poder, de lucha por alcanzar la cúspide, para tener mejor posición social, mejor salario, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos amoldados al sistema de este mundo. Y cuanto más usted alcanza posiciones mejores, viene una recompensa. Es el sistema de recompensa. El salario es mejor, el dinero es la recompensa. ¿Estoy en lo correcto o no? Entonces nosotros estamos acostumbrados, desde que nosotros nos tornamos personas, vivir en este mundo. Solo que el Señor quiere restaurar su reino en vida. Cuando Él creó las cosas, los cielos y la tierra, Él pretendía gobernar los cielos y la tierra en vida. Por eso Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Y creó al hombre, el espíritu humano, capaz de recibir a Dios en su espíritu. Y colocó en medio del jardín el árbol de la vida para que el hombre pudiese recibir a Dios como vida, y Dios entonces pasaría a gobernar al hombre a través de la vida de Dios, y a través del hombre, el hombre dominaría esta tierra para Dios. Solo que el enemigo de Dios se anticipó. En Génesis 3, una serpiente engañó a Eva, y así abrió la puerta para entrar el pecado en el mundo por medio de un solo hombre. Esto está en Romanos capítulo 5, versículo 12. Entonces, cuando Adán transgredió la palabra del Señor, abrió una puerta para que Satanás entre en este mundo. Él entonces entró a través del pecado, a través de la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Y Él tomó posesión, usurpó esta tierra para sí mismo. Es así que sucedió. Por tanto, hermanos, aunque nosotros vivamos en este mundo, nosotros tenemos que ser libertos del sistema de este mundo. ¿Cómo? En la iglesia, en primer lugar. El gobierno en la iglesia es el gobierno de Dios. Y el gobierno de Dios es el gobierno por la vida. ¿Y dónde está la vida que gobierna la iglesia? Está en la palabra. Juan capítulo 1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. La palabra estaba en el principio con Dios. ¿Y qué más nos dice en el versículo 3? La vida estaba en Él, y la vida era la luz de los hombres. Quiere decir, entonces, al recibir la palabra, usted recibe la vida. Y al recibir la vida, usted recibe la luz. Por tanto, hermanos, Dios quería gobernar al hombre a través de la vida y a través de la palabra. Por tanto, hermanos, gracias a Dios, yo no voy a perder mucho tiempo. Necesito entrar al mensaje propiamente dicho de hoy. Yo quiero decirles a ustedes la luz que gané hoy. Nosotros, por el hecho de nosotros ser más adultos, haber vivido más tiempo en la estructura de este mundo, en el sistema de este mundo, es más difícil que nosotros nos libertemos de este mundo. Porque este mundo quiere, invadir a la iglesia. El mundo quiere influenciar en la iglesia. Tal es así que en los 19 siglos de la degradación de la iglesia fue porque el mundo influenció a la iglesia, y ahora nosotros estamos en el retorno a la situación original para la iglesia en Filadelfia. Por eso, hermanos, el Señor nos libertó. Gracias a Dios, el primer punto del primer tiro certero que Satanás dio y derrumbó. Y hoy, hermanos, Él restauró nuestro amor por la palabra del Señor, que sale de la boca de Dios todas las semanas, cada día. Nosotros hoy, al ejemplo de nuestros niños, como nuestros adolescentes que aman la palabra de una manera simple, porque ellos no tienen todo aquel concepto del mundo, del sistema de este mundo. Entonces, en la simplicidad de ellos, la palabra entra y la palabra opera. Por eso el Señor ha hecho grandes cosas
por medio de ellos. Y gracias a Dios, el Señor quiere que nosotros, como ellos, nos tornemos también simples para saber que hoy Dios desea gobernar la iglesia por la vida. Y este gobierno por la vida es por medio de la palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios en cada época usa un canal, usa un profeta, usa un apóstol, para que esta palabra de Dios vuelva a gobernar a la iglesia por la vida nuevamente. Entonces, gracias a Dios, nosotros estamos en este regreso, en esta restauración, para llegar al padrón de la iglesia en Filadelfia. En segundo lugar, una vez que nosotros nos liberamos de nuestra propia capacidad de gobernar a la iglesia, de hacer, nosotros entendemos que la palabra de Dios tiene el poder de gobernar a la iglesia, llevar a la iglesia adelante, hacer la voluntad de Dios. Por tanto, se elimina la jerarquía en la iglesia. Gracias a Dios, el clericalismo, no hay sistema de clérigos y laicos en la iglesia. No hay sistema de posiciones en la iglesia. No hay quién es mayor, quién es menor. No hay lucha por el poder, lucha por la posición, porque esto sucede en el mundo. Por eso Jesús dice en Mateo 20, para aquellos 10 discípulos que quedaron indignados, porque la mamá de Santiago y Juan intentaron, no sé si puedo usar esta palabra, sobornar a Jesús, para colocar a sus 2 hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda cuando venga su reino. Pero Jesús dijo, no me cabe a mí hacer esto, pero en el mundo hay gobernadores que gobiernan sobre el pueblo, dominan sobre el pueblo, y los que tienen autoridad ejercen autoridad sobre ellos. Pero no es así en la iglesia, no es así entre vosotros. No hay gobernadores que dominan sobre el pueblo. No hay el clero que domina sobre el pueblo laico, sino que todos deben funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Gracias a Dios, hermanos, el Señor está trayéndonos a este retorno, a este regreso. Estamos volviendo. Hoy todos pueden funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Y todos nosotros, hermanos, tenemos cómo funcionar. Nosotros tenemos la palabra, tenemos comunión en la palabra, tenemos la inmersión, tenemos la hoja de la inmersión, tenemos las notas, nosotros tenemos los adolescentes que nos ayudan en la inmersión. En la transcripción, nosotros tenemos los capitanes que están alineando a las tropas para enfocar como el rayo láser con un solo propósito. Nosotros tenemos a los intendentes, los hermanos adultos. Todos están funcionando en la iglesia. ¡Qué cosa maravillosa! El Señor trajo este regreso. Y todo esto, hermanos, en verdad está en Hechos capítulo 2, 42. Una simple palabra dice así: y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas simples palabras, hermanos, nos hacen retornar a estos 2 puntos que Satanás dio sus 2 primeros tiros certeros. Entonces, nosotros volvimos a este principio. Nosotros hoy perseveramos en la enseñanza de los apóstoles. Nosotros creemos que el Señor necesita darnos su palabra rema en todo el tiempo. ¿Es así o no? Nosotros hoy entendemos que nosotros somos un cuerpo de Cristo vivo. Y un cuerpo, para mantenerse vivo, necesita tener el suplir en todo momento. No es un suplir que fue dado hace 20 siglos atrás. No, es un suplir instantáneo. Nosotros necesitamos del suplir de nutrición, un suplir de oxígeno. Y este suplir instantáneo y en todo tiempo viene por medio de ¿qué? Por medio de la palabra. Entonces, nuestro Dios no puede ser un Dios que habló hace 20 siglos atrás. Él tiene que continuar hablándonos. Él tiene que tener la boca para continuar hablándonos. Él usa a hombres para continuar hablando aquí, como en Hebreos capítulo 1. El Dios Padre
ha hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de sus profetas a los padres, y hoy Él continúa hablando por el Hijo de Dios. Y Jesucristo hoy tiene sus canales que continúa usando primero a Pedro, después a Pablo, después a Juan. Él continúa usando sus canales para que Dios pueda hablar, porque esta circulación de vida en el cuerpo de Cristo no puede pararse. Si para, nosotros nos morimos, ¿no es así? Entonces, gracias a Dios, hermanos, el Señor continúa hablando a través de la palabra rema. Y la palabra rema, ella es totalmente basada en la palabra logos. Todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios. Y Dios nos revela a través de la Biblia. A través de su Espíritu, Él da revelación para al canal que Dios quiere usar. Y esta revelación en verdad viene de la palabra logos y se transforma en la palabra rema, instantánea. Y esta palabra, hermanos, es la enseñanza de los apóstoles. Y la iglesia, le cabe a la iglesia hacer ¿qué cosa? Tener comunión en esta palabra. Y la iglesia, teniendo comunión en esta palabra, hace con que todos los miembros funcionen. Entonces, hermanos, no hay jerarquía. No hay quien mande, no hay quien da las reglas. Quien dicta las reglas es el Señor a través de la palabra. Y todos nosotros somos practicantes de la palabra, de la voz de comando, que viene por la palabra. Todos nosotros, yo también, yo recibo órdenes. Quien da la orden es el Señor. Y todos nosotros, sobre la comunión, nosotros comenzamos a funcionar. Así, hermanos, el Señor nos liberó de estos dos tiros certeros. El Señor restauró estos dos tiros. ¿Y cuál es el tercer punto? El tercer punto, hermanos, es las riquezas materiales. Entonces, gracias a Dios también, en Hechos 42, Hechos 2:44, dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todo en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes, lo repartía a todos según la necesidad de cada uno. Miren qué cosa maravillosa. El impacto de la generación de la iglesia en el día de Pentecostés fue tan grande, tan grande. Ustedes imagínense, en un día normal cualquiera, en Jerusalén, de repente llega el día de Pentecostés que en el pasado ellos hacían, celebraban aquella fiesta que Dios mandó en el Antiguo Testamento, religiosamente, ¿no es así? Nada nuevo sucedía, pero de repente, después que Jesús murió, resucitó, y en aquella secuencia, en el día de Pentecostés, algo extraordinario sucedió en Jerusalén. ¿No es así? De repente, ¿hubo qué? Hubo un derramamiento del Espíritu sobre aquellos 120 galileos que estaban allí. ¿Galileos son? Nosotros comprendemos que son personas iletradas, no son personas cultas. Y de repente el Espíritu descendió sobre ellos, cada uno de ellos como lengua, y ellos comenzaron a predicar el Evangelio en idiomas que ellos no sabían hablar. Y de repente, vamos a suponer hoy, de repente, nosotros aquí que no sabemos italiano, no sabemos alemán, no sabemos hablar, ¿cómo se dice? ¿Cuál otra lengua más difícil? De repente nosotros comenzamos a predicar para los judíos que venían de aquellas tierras y en sus lenguas. Esto impactó a Jerusalén. Entonces, allí Pedro se levantó con los 11 y predicó una palabra. 5,000 almas fueron salvas, fueron bautizadas, quiere decir aquello. Fue algo extraordinario, estruendosa, algo que conmovió a Jerusalén. Y allí los que fueron salvos percibieron que Dios los introdujo en una nueva especie, en una nueva sociedad. Ellos fueron introducidos en una nueva manera de vivir. Ellos fueron introducidos en la iglesia. Y la iglesia vive. La iglesia es algo celestial, es espiritual, no pertenece a este mundo. En verdad, hermanos, en este primer
tiempo ellos se liberaron del mundo. Ellos no le importaba más la jerarquía, no le importaba más servir por la capacidad humana. Ellos comenzaron a perseverar en la comunión de la enseñanza de los apóstoles. Y con relación al dinero, ellos también se liberaron. Nadie les dijo que ellos hagan eso. Y ellos fueron, vendieron sus propiedades y entregaron a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles entonces administraban aquel dinero y daba a cada uno conforme a la necesidad de cada uno. Así es que sucedió, hermanos. Yo no quiero decir que este sistema de todo el mundo vivir en común no funcionó, pero el principio es importante que nosotros sepamos. Este principio los quitó del dominio del dinero. Ellos se liberaron del dinero. Yo tenía propiedad, pero no le doy valor más a esto. Yo vendo y los apóstoles saben qué hacer con esto para el avance de la obra del Señor. Hermanos, es esto que Dios quiere y ustedes no saben cuánto, o saben cuánto dinero, el dinero ejerce poder sobre el hombre. El dinero, dominio. El dinero domina al hombre. ¿Es así o no? Por dinero, usted ya vio hermanos matándose. Por dinero, usted ya vio hijo y padre matándose. Por dinero, los herederos pelean en la justicia por años y se tornan enemigos por el resto de su vida. Hermanos, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Hermanos, nosotros, la iglesia tiene que estar fuera de este dominio. El dinero no puede ejercer poder sobre nosotros. Por eso, hermanos, la mejor manera de nosotros liberarnos del dinero es vivir la vida de la iglesia celestial. Por eso, hermanos, el Señor ha hecho un milagro entre nosotros con los inversores del reino y muchos están participando de la obra del Señor, la obra en África, la obra en Corea del Sur, la obra en Oceanía, en América Central, en África. Saben, nosotros vamos de aquí varios hermanos van a tener que volver a África del Sur de nuevo para preparar la conferencia en octubre, hermanos. El Señor está haciendo grandes cosas entre nosotros, pero el Señor está supliendo los recursos por medio de los hombres, que somos nosotros. Y nosotros estamos siendo liberados del dinero. ¿Será que todos vamos a quedar más pobres? ¿Va a quedar más pobre porque usted ofrenda? Tengo seguridad de que no. Cuanto más usted es fiel en lo poco, el Señor va a confiar más en sus manos. Por eso, hermanos, gracias al Señor, es importante nosotros liberarnos del mundo totalmente. Y gracias al Señor, el Señor tiene camino entre nosotros para proseguir. Entonces, esta es la luz que yo obtuve. Cuanto más adulto, nosotros nos quedamos más influenciados por el mundo. Nosotros vivimos más años de vida en este mundo. Más difícil nosotros liberarnos. Gracias al Señor, los niños nos están enseñando a liberarnos de este mundo. Y gracias al Señor, la iglesia está libertándose. Está libertándose, tal es así que el Señor está bendiciéndonos. Este CPB en San Pablo, en Jundiaí, es la prueba de esto. Hace varios meses, para no decir casi un año, le pedí a los hermanos que busquen un CEAP que quede más cerca de la capital y también del interior de San Pablo, en la línea de la avenida de la autopista Bandeirantes y Añangüera. Y los hermanos estaban buscando y no encontraban. Y en el momento que nosotros abrimos también para los hermanos del interior de San Pablo, el Señor creo que quería que no hubiese más esta división San Pablo capital y el interior de San Pablo. Y cuando los hermanos del interior de San Pablo también se encajaron y junto con nosotros entraron en este encargo rápidamente, yo creo que en menos de un mes todo sucedió. Ellos se encajaron junto con nosotros y los hermanos encontraron esta propiedad y ya negociamos y ya vamos a dar al final de este mes, creo que, ¿qué día? ¿Que es el día del pago de la entrada? 31, ¿qué día de la semana es? El día miércoles nosotros vamos a pagar aquel lugar
vamos a hacer algunas pequeñas reformas que necesitan. El techo está un poco, necesita una reforma y nosotros aún estamos viendo, tal vez para alojar 100 ceapistas necesitamos mejorar el suplir del agua, el sistema de agua, pozos semi-artesianos, tal vez reforzarlos, también el sistema de cloaca. No queremos contaminar, queremos hacer un sistema de cloaca. Todo esto aún estamos viéndolo. Y nosotros queremos ya comenzar allí, en este lugar, con 40 ceapistas. Por tanto, ustedes, si hay alguien que nos esté oyendo quiera participar, es una honra participar de la primer grupo de los 40 ceapistas, un número limitado de este primer grupo. Pueden inscribirse lo más rápido posible, que nosotros vamos a avanzar en la obra del Señor. ¿Está bien? Entonces vamos a entrar en el mensaje. Oh Señor Jesús, yo tuve que gastar todo este tiempo, pero valió la pena, ¿no es así? El Señor, gracias al Señor, hermanos, el Señor nos está llevando a otro nivel. Una vez liberado, hermanos, del sistema de este mundo, la iglesia va a dar mucha libertad para que el Señor avance, ¿no es así? Hermanos, nosotros vamos a avanzar también con libertad. Por eso yo digo, Pablo en Gálatas capítulo 1, vamos a ver, Gálatas capítulo 1, ya al comienzo, Pablo dice, Señor Jesús, Gálatas capítulo 1, ya al comienzo, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, nosotros somos salvos, redimidos y colocados en la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Y nosotros no podemos estar con raíces en el mundo. Estas cosas, hermanos, estas raíces nos molestan esta vida de la iglesia en resurrección, en otra esfera, en la esfera espiritual, esfera celestial. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos desarraigarnos, arrancar nuestras raíces del mundo. Ahí el Señor va a tener camino para nosotros seguir haciendo la voluntad del Padre hasta traer al Señor de regreso. Esta es nuestra esperanza. Y voy a volver para la carta a la iglesia en Filadelfia, que está en Apocalipsis capítulo 3, versículo del 7 al 13. La descripción de la carta de la iglesia en Filadelfia es la descripción de una iglesia como la condición que Dios desea. Entonces, es un padrón para que nosotros luchemos para llegar hasta allá. Y al mismo tiempo también describe nuestra condición actual. Entonces aquí dice, voy a leer el versículo 7. Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, yo necesito primero describir para ustedes la palabra Filadelfia. ¿Qué es Filadelfia en griego? Filadelfia en griego significa, hermanos, amor fraternal, amor entre los hermanos. Y nosotros sabemos, hermanos, que Dios es amor. Y vamos a ver, primera Juan, que nosotros vamos a estudiar este semestre, Juan capítulo, vamos a ver capítulo 4, primera de Juan, Señor Jesús, capítulo 4, versículo 8. ¿Cómo nos dice? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor.
Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, hermanos, nuestro Dios, Él es amor. Y Dios es amor aquí. Es el amor ágape, el amor que solo Dios tiene. Es el amor ágape, es el amor de Dios como el origen del amor, como la fuente del amor. Entonces, Él es amor porque la naturaleza de Dios es amor. Dios, si usted quiere conocer a Dios, hermanos, Dios es simplemente el mismo amor. Dios es amor. Y este amor es su naturaleza y es su esencia. Por eso, hermanos, Dios desea llenar su iglesia con su vida y con su naturaleza. Pero, ¿cuál es la manera práctica de que Dios llena la iglesia con su vida y con su naturaleza? Es por medio de la palabra. Tenga siempre esto en su mente. Por eso en Efesios 1:13, allí nos deja claro que la palabra del Evangelio que nosotros predicamos y también nosotros oímos y fuimos salvos, es la palabra de la vida, la palabra de la verdad. Miren aquí, Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Hermanos, el evangelio que nos salvó es la misma palabra de la verdad. Y esta palabra de la verdad trae, crean, el mismo Dios como el amor para nosotros. La palabra de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Y Dios es el único Dios verdadero. Yo aún voy a hablar un poco mejor sobre esto. Y de esta manera yo he insistido mucho, hermanos, en Efesios 3, ¿no es así? ¿Por qué a mí me gusta usar Efesios 3? Yo no quiero que esto sea solamente una doctrina entre nosotros. Dios desea... Vamos a esto. Dios es el único Dios verdadero. Por eso que estas cosas dice el santo y el verdadero. Entonces vamos a cambiar un poco mi escrito. Vamos a Juan 17. ¿Cómo nos dice Juan 17, versículo 3? ¿Quién es? ¿Quién es la fuente de la verdad? Capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A ti quién? El único Dios verdadero. Y a Jesucristo, quien has enviado. Entonces, nuestro Dios, hermanos, es el único Dios verdadero. En otra palabra, fuera de Él no hay verdad. Él es el único Dios verdadero. Y Jesucristo, a quien Él envió, si Él fue enviado por el único Dios verdadero, ¿quién es Jesucristo? Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Jesucristo, Él fue enviado por el único Dios verdadero. Él fue enviado, Él es la misma verdad, Él es la misma vida. Y Él es el propio camino para que el hombre se allegue al Dios verdadero. Entonces, hermanos, esta verdad viene del único Dios verdadero. Entonces, necesita dispensarnos la misma verdad de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, después que el hombre cayó, el pecado por un solo hombre entró en el mundo. Y por el pecado la muerte también entró.
y la muerte pasó a todos los hombres, y todos pecaron. Todos nosotros, hermanos, así como que nacemos, nosotros ya nacemos pecadores, y nosotros ya nacemos en este mundo del pecado y de la muerte. Pero, gracias a Dios, un día, el evangelio de nuestra salvación llegó a nosotros. Este evangelio de nuestra salvación hizo con que nosotros creamos en Jesús y nosotros creamos en la palabra de la verdad. Entonces, la verdad pasó a actuar en nosotros. Entonces, ahí, vea nuestra condición. Cuando nosotros creemos en Jesús, nuestro espíritu fue regenerado. Nuestro espíritu fue santificado y Dios nos dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Esto está en Juan capítulo 12. Entonces nosotros nos tornamos hijos de Dios, pero nuestra alma aún está cargada de los elementos del viejo hombre. ¿Concuerdan conmigo o no? El alma está cargada aún de los elementos de la mentira, de la falsedad, porque nosotros desconectamos del único Dios verdadero y nosotros nos conectamos, Juan capítulo 8, 44, al padre de la mentira. No nos conectamos a quien nos afirmó en la verdad y en él no hay verdad. Él es mentiroso, él es el padre de la mentira que es Satanás. Entonces nuestra alma está carente de la verdad. ¿Estoy en lo correcto o no? Llenos de vacíos, vanidades. Por eso que en nuestro pensamiento solo hay vanidad en nuestros pensamientos. Entonces, Dios a partir del día que nosotros fuimos salvos, Él comenzó a hacer un trabajo por medio de Cristo. ¿Qué es cuál? Que es el de llenarnos con la verdad. Nosotros carecemos de la verdad. Lleno de vacío nosotros, lleno de vanidad, de mentira, de falsedad. Pero Dios está llenándonos con la verdad. Y por eso que la verdad, hermanos, está santificándonos. Estas cosas dice el santo y el verdadero. La verdad viene del verdadero y nosotros estamos siendo santificados por la verdad. ¿Dónde está esto? Juan 17 también. Vamos a ver. Juan 17, ¿no es así? Jesús entonces ora al Padre. Versículo 14 dice así: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Miren cómo el mundo es un ítem importante para liberarnos. No ruego que los quites del mundo. ¿Por qué? Porque necesitamos predicar el evangelio del reino aún en el mundo. Vamos a predicar el evangelio del reino, traer muchas personas a la iglesia para este reino en vida. Nosotros estamos en el mundo, pero necesitamos librarnos del mal. Ellos no son del mundo como yo tampoco soy. No soy del mundo, es en el aspecto del negativo, necesitamos liberarnos del mundo. Pero en el aspecto positivo, ¿qué tenemos que hacer? Por eso el versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Entonces nosotros, ya que nosotros estábamos inmundos en el mundo, nosotros estábamos unidos al Padre de la mentira. El Señor nos salvó, nos rescató de regreso a Él y Él quiere santificarnos. El pecado entró en el mundo y nosotros nos libramos del mundo y nosotros necesitamos ser santificados, porque la vida de Dios es una vida santa. ¿Y cuál es la manera de ser santificado, hermanos? Es ser santificados en la verdad. ¿Y quién es la verdad? Tu palabra es la verdad. Entonces, hermanos, es esto lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Y Efesios 5 aún, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿cómo Dios consigue santificarnos por la verdad? Es por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué es el lavamiento del agua por la palabra? La palabra de Dios, hermanos, entra en la iglesia como el agua de la vida.
Y esta palabra entra como el agua para circulación de vida entre los miembros del cuerpo de Cristo. La palabra que Dios habla a través de los apóstoles, hermanos, es la palabra que circula entre nosotros como el agua. Y esta agua va trayendo vida. Para nosotros viene trayendo la verdad para nosotros, pero también nos lava. ¿Nos lava de qué? Nos lava del pecado, de la muerte, nos lava de la vanidad, nos lava de la mentira, de la falsedad, nos lava de los elementos del hombre caído, del odio, de contiendas, de disputas por la posición. Él está lavándonos todo esto y Él está santificándonos por la verdad. Nosotros estamos cada vez más teniendo la realidad de Dios en nosotros, cada vez menos pecadores, cada vez menos falsedad. Nosotros estamos teniendo más realidad de Dios en nosotros. Entonces, por eso que el Señor que aparece a la iglesia en Filadelfia es aquel que es santo y el verdadero. Y la edificación de la iglesia, hermanos. Yo no hablé al final de todo, no hablé de Efesios 3. Oh, Señor Jesús. Efesios 3. Este proceso no puede ser meramente doctrinario. Todo lo que hablé, hermanos, hasta ahora, no puede ser meramente una enseñanza muerta, una doctrina entre nosotros, hermanos. A través de la circulación de la vida, a través de que Dios nos santifique por la verdad, ¿qué tiene que suceder en nosotros? Ya que la voluntad eterna de Dios es que Cristo encabece sobre todas las cosas. Y primero Él tiene que encabezar sobre la iglesia. Entonces, para que Cristo pueda encabezarnos a nosotros, Él tiene que encabezarnos a cada uno de nosotros. Para Él encabezarnos a cada uno de nosotros también es por la palabra. Y por esta circulación de la palabra, que nosotros hacemos inmersión en la palabra, esta circulación de la palabra tiene que resultar en algo práctico. ¿Qué cosa, por ejemplo? Por eso a mí me gusta Efesios 3, versículo 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Quiere decir, el resultado, hermanos, de todo esto que estamos haciendo, inmersión en la palabra, circulación de la vida, y salimos juntos a predicar el evangelio, servimos juntos en los diversos servicios, hermanos, tiene que resultar en algo práctico, real. ¿Qué tiene que resultar? Hermanos, Cristo tiene que pasar a habitar en mi corazón y en el suyo. Esto quiere decir, Cristo necesita a través de esta circulación de la vida colocar la verdad en mí, colocar la santidad en mí. Esto es, Cristo necesita gobernar mi vida. Si yo hablo lindo en la iglesia, hago inmersión, grito de guerra, salto con los hermanos, pero mi vida no cambió en nada. ¿No es así? Mi mente, emoción y voluntad, principalmente los adolescentes. Los adolescentes están aquí haciendo inmersión, dormir con Dios, despertarse con Dios, pero después continúan rebelde contra su madre, su padre. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos, algo tiene que cambiar en nosotros. ¿Cómo va a cambiar en nosotros? Cristo tiene que gobernar mi vida, gobernar su vida por la fe en la palabra. Cuanto más por la fe ejercito la fe en la palabra, más realidad del gobierno de Dios tiene que suceder en mi vida. ¿Está bien? Estando nosotros arraigados y cimentados en amor. Hermanos, el amor. En este mensaje yo voy a hablar mucho del amor. Hermanos, el amor es la esencia de Dios. El amor es la misma naturaleza de Dios. Y todo el resultado de la obra de Dios tiene que ser el amor. Entonces, cuando usted comienza a permitir que Cristo gobierne su vida, habitando en su corazón por la fe en la palabra, ¿qué sucede? Comienza a lanzar las raíces, no más en el mundo. En el mundo, Dios arrancó las raíces del mundo. Ahora usted tiene que echar sus raíces ¿en qué? En el amor de Dios. El amor de Dios, ¿por qué?
todo lo que usted quiere construir, por ejemplo, quiere construir una casa, usted no puede construir una casa sin cimientos, sin base. Usted hace una casa linda, con materiales de construcción de lujos, pero sin cimientos, va a caer. Entonces necesita fundamentos. Entonces, si Dios quiere hacer una obra cuyo producto sea el amor, Él entonces tiene que echar los cimientos del amor. Tiene que lanzar la base, el fundamento de amor. Por eso, hermanos, cuando nosotros comenzamos a permitir que Cristo gobierne mi vida, hermanos, tiene que comenzar a echar raíces en el amor. Porque todo el resto del trabajo va a ser del amor. ¿Por qué? Versículo 18. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Aquí no habla de qué. Yo he hablado que es la dimensión de Cristo. Pero ¿quién es Cristo? Cristo es Dios. Y Dios es amor. Entonces, juntamente con todos los santos, hermanos, yo comienzo a entender, a comprender cuál es la dimensión de este amor. Hermanos, este amor es tan vasto, tan grande. No es del mundo lógico, es del mundo espiritual. Entonces, hermanos, yo necesito estar junto con todos los santos para comprender la dimensión de Cristo y que es la dimensión del propio amor ágape de Dios. Oh, Señor Jesús. Entonces, yo no sé si usted entiende lo que yo quiero decir. Por ejemplo, esta pequeña comunión que tuvimos hoy de mañana. ¿Cuánta luz yo obtuve? Si no fuese por los hermanos, compartiendo, hablando uno con los otros, yo no hubiese obtenido esta parte que obtuve, que gané. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros necesitamos de los hermanos? Usted solo, su comprensión es limitada. Pero junto con los hermanos, su comprensión es amplificada, ampliada. Y usted también a veces, junto con los hermanos, usted consigue percibir cuán a veces impaciente yo soy, cuánto intolerante yo soy. Y sirviendo con los hermanos, el amor de Dios, la palabra de Dios me hace superar estas deficiencias mías. Yo paso a servir junto con los hermanos predicando el evangelio. Los colportores saben de esto. Quien está aquí en el PAC esta semana sabe de esto. Como en la calle, nosotros dependemos totalmente del Señor y de los hermanos. A veces las cosas comienzan a trabarse. El Señor hace esto propositadamente para usted depender de los otros miembros del cuerpo de Cristo. No es así. Nosotros necesitamos uno de los otros. Y a través, hermanos, de estas pequeñas experiencias sumadas, hermanos, nosotros vamos a comprender la dimensión del amor, la dimensión de Cristo. ¿Estoy en lo correcto o no? No sé si usted tiene esta experiencia. Hermanos, son esta pequeña experiencia, vamos a comenzar a comprender. ¿Quién nos sale, hermanos? ¿Quién no sale en la lluvia para mojarse? No tiene estas experiencias. Vamos a servir. Vamos a salir a predicar el evangelio juntos. ¿No es así? Vamos al CEPEP. Vamos, ¿saben? Vamos a salir a la lluvia para mojarnos. ¿Saben? Ahí usted va a tener experiencias maravillosas. Quien queda solo encerrado en su casa no va a tener esta experiencia. Vamos a salir, vamos a tener experiencia junto con los hermanos, junto con las hermanas. Las hermanas, hermanos, hicieron un trabajo fantástico. Hildeo solo queda mostrándome, miren lo que las hermanas hicieron en el Congreso de las Mujeres. Nosotros solamente dimos un suspiro de que faltaba 200,000 reales para terminar el espacio Pan de Vida. Yo no dije nada a ellas, no le pedí nada a ellas. Y ellas en una semana levantaron los 200,000. Oh, miren el poder de movilización que ellas tienen. Imagínense si la iglesia despreciase esta fuerza. Hermanos, por eso estamos en el cuerpo. En el cuerpo todos son importantes, todos tienen su función. Y ahora en el CEPEP necesitaba levantar 550,000 reales para dar
el primer pago ya en el día miércoles. Las hermanas se encargaron de luchar por 100,000. Varios hermanos, varias hermanas individualmente ofrendaron grandes sumas de dinero para el Señor para poder atender a esta necesidad de las hermanas. Juntas dijeron, nosotros no tenemos mucha fuerza individual, pero vamos a juntar todas las hermanas juntas de todo el estado de San Pablo y gracias al Señor, hermanos, ellas se encargaron de levantar 100,000 reales, pero levantaron 200,000 reales para poder hacer frente a esta entrada y también la reforma que necesitamos hacer en el CEPEP. Hermanos, todo esto es para que usted entienda, usted comprender junto con los santos cuál es la dimensión. Ustedes entienden, parece algo pequeño, pero yo estoy saliendo un poco de mi limitación, de comprensión, estoy viendo lo que el Señor puede hacer. Esta es la dimensión de Cristo, esta es la dimensión del amor de Cristo. Y el Señor va a hacer infinitamente más. Él lo hace. Ahí usted va a conocer la dimensión de Él. Y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, ¿qué es llenado con qué? Llenado con Cristo, llenado con la verdad, lleno con la santidad. En verdad, hermanos, es lleno con el amor. El amor. Dios quiere llenarnos con el amor. Hermanos, todos los rincones donde nosotros vamos, la iglesia va por el amor aquí, el amor allá. ¿Usted cree en eso o no? No somos una organización humana. Por eso, hermanos, yo no iba a hablar esto, pero en 1 Corintios 13, 1 Corintios capítulo 13, aquí dice, versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabarán, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Hasta entonces, hermanos, todo es en parte. La palabra profética también es en parte, todo es en parte. Pero cuando Dios termine su trabajo, nosotros vamos a conocer lo que es entero, lo que es perfecto, ¿qué es lo perfecto aquí? Versículo 10. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y qué es esto que es perfecto? Versículo 13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, el amor es la misma perfección. El trabajo que el Señor está haciendo entre nosotros, hermanos, es producir el amor de Dios, es la provisión, es el proveedor. Dios es el proveedor del amor ágape y Él quiere producir ¿qué entre nosotros? El amor fraternal. ¿Saben? Al final de todo, hermanos, la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un amor. El amor es el perfecto. Por eso, hermanos, en Colosenses 1:14. 1:14. ¿Dónde está? Colosenses 1:14 dice así. Perdón, 3:14. Y sobre todas estas cosas esté el amor, que es el vínculo perfecto. ¿Qué es el vínculo? El vínculo es aquel que une. El vínculo de la perfección. Si usted tiene la versión de la Biblia, la Biblia judaica completa va a decir así: el amor es el que une con perfección. El amor es el único que une con perfección. Entonces, hermanos, ¿qué nos edifica? Si el amor es el que une con perfección, cuando nosotros hablamos de la edificación de la iglesia, ¿qué nos une? ¿Qué nos edifica? ¿Qué realmente me une a Ildeo, a André, a otros hermanos? ¿Qué me une? ¿Qué me liga? ¿Qué da unión? Es el amor. No son buenas maneras, no es el caballerismo, no, es el amor. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos del amor. ¿Y de dónde viene el amor?
El amor viene de Dios. La esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Pero Dios manda el amor por medio de ¿qué? La palabra. Por eso, hermanos, Efesios 4. Señor Jesús, ayúdeme aquí, no salí ni de la primera página todavía. Por isso, irmãos, Efesios 4. versículo Por eso, hermanos, 11. E ele mesmo concedeu versículo 11. outros para Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esta traducción, usted tiene que ir en la versión King James actualizada, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces no hay jerarquía. Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros no son el clero. Son personas que el Señor dio a la iglesia para perfeccionar a cada uno de nosotros. En otras palabras, todos nosotros tenemos que funcionar como un miembro. Cada uno tiene que funcionar como un miembro. Y nosotros necesitamos de este perfeccionamiento. Por eso, hermanos, estamos siendo perfeccionados para la edificación. Entonces, ¿qué es edificación? a edificação, Recién hablé. La edificación tiene que ser né? Sem amor, con amor. não há liga, Por el amor. não há Sin el amor no hay unión. Sin amor no hay conexión. Sin amor no hay quien nos une. ¿Quién nos une a usted y a mí, hermanos? Es el amor, pero no es el amor natural. Es el amor de Dios, el amor ágape de Dios. Porque el amor natural no consigue ni unir al marido y a la esposa. Por eso, hermanos, necesitamos del amor de Dios que nos une. Ahí entonces, versículo 15. Pero siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, crecer en Cristo es crecer en amor. Crecer a partir de Cristo, el cuerpo crece en amor. bem ajustado, De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, hermanos, bien ajustado aquí, es bien encajados, bien juntitos. Y bien consolidados aquí significa bien unidos fuertemente, unidos fuertemente, unir fuertemente las partes, verdade tem sentido, irmão, consolidado. Y en verdad hay un sentido de tejer. Y usted tejiendo con los hilos que son la urdiembre, la urdidura, hilos longitudinales como la urdidura y los hilos transversales como la trama. Usted, cuanto más un telar es bien hecho, usted consigue compactarlo bien, usted consigue unirlo bien. Tal es así que el tejido que usted usa, todo el mundo está usando ropa y todo lo que usa es tejido. Para que el tejido sea un tejido resistente, estos hilos tienen que estar bien ajustados y bien consolidados. Quiere decir, quiere estar bien unidos, fuertemente unidos. Ahí, hermanos, se torna un tejido fuerte. Hermanos, Dios está haciendo esto entre nosotros. Dios quiere unirlo a usted y a mí fuertemente. Dios quiere ajustarme con usted fuertemente. Pero, hermanos, el hombre natural con el hombre natural no se ajusta. Gracias a Dios, el Señor está santificándonos con su verdad, está uniéndonos con el amor de Dios. Entonces, la iglesia, que es el producto de este amor, solo puede ser Filadelfia. La iglesia en Filadelfia. Entonces aquí dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. ¿Quién son las coyunturas? Coyunturas son aquellos que son capaces de unir las dos partes. Usted es aquel que promueve enemistad, o usted es aquel elemento que une, que liga. Nosotros tenemos que ser estos elementos que ligan. Vamos a ligar a los hermanos, vamos a unir a los hermanos. No sea aquel que solo que causa intriga en la iglesia, causa conflictos. Usted sabe, aquel hermano que habló de usted, sabe aquella hermana, aquella chusmeó sobre usted. Hermano, no sea esto. Vamos a hacer las coyunturas que unen las partes. Unen las partes.
según la actividad propia de cada miembro. Las coyunturas unen y cada parte coopera. Reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. Por isso, irmão, a igreja em Filadélfia Hermanos, ¿no es maravilloso esto? Por eso, hermanos, la iglesia en Filadelfia es para producir para Dios. juntamente Efesios 2:22, ¿producir qué? En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ¿cómo se dice? Nosotros estamos siendo bien ajustados, bien consolidados, unidos fuertemente, hermanos, ¿para qué? Para nosotros edificar la casa para Dios, que es la habitación de Dios en el Espíritu, para el poder descansar por toda la eternidad. Por eso, hermanos, para que la iglesia sea el amor fraternal, nuestro Señor es el santo y el verdadero. Dios quiere una iglesia santa, porque Él es santo. Levítico capítulo 20, versículo 7 dice, sed santo porque yo soy santo. En primera de Pedro 1:16, vamos a ver, primera de Pedro 1:16, ¿cómo nos dice? También esto. porque escrito está, sede Porque escrito está, sed santos, santos porque yo soy santo. Hermanos, Dios es santo. Dios amó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento de la palabra. Esto es Efesios 5, 25 y 26. Yo ya lo leí. Por otro lado, Dios es el único Dios verdadero. Esto es en Juan 17, 3. También ya leí. Por eso, hermanos, la casa de Dios es la iglesia del Dios viviente. Es la columna y baluarte de la verdad. Nosotros sustentamos la verdad y nosotros estamos todos constituidos con la verdad. Vamos a leer. Primera Timoteo 3:15. Señor Jesús. para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve Para que si tardos, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, nosotros estamos tan constituidos con la verdad que nosotros, como la iglesia en Filadelfia, nosotros somos capaces de sustentar la misma verdad. Y Cristo, Él es... do Éden, irmãos, Esto yo ya leí. Entonces, en el jardín del Edén, hermanos, Dios ofreció el árbol de la vida al hombre para que el hombre recibiese la vida de Dios, para que con su naturaleza santa, Génesis 1:9, sin embargo, el hombre prefirió el árbol de conocimiento, Génesis 3:6, yo hablé esto para ustedes, por su desobediencia entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Romanos 5:12, ya leí esto. Y el hombre se desconectó del Dios verdadero y se conectó al diablo, al padre de la mentira, que nunca se afirmó en la verdad. Esto está en Juan 8:44. Entonces, las obras de la carne, hermanos, que el hombre pasó a producir, entonces, está en Gálatas 5. Vamos a ver, Gálatas 5:19. Señor Jesús. Gálatas 5:19. Então, o homem, Gálatas 5:19. Entonces el hombre que no tiene la verdad é capaz se desconectó de la verdad. Lo que el hombre es capaz de producir, por más capaz que él sea. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, estas cosas pueden unirnos, estas cosas pueden producir la edificación de la habitación de Dios en el Espíritu. No, no pueden. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos ser santificados por la verdad, Y andamos segundo as inclinações da carne,
y nosotros andamos según las inclinaciones de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Eso está en Efesios 2:3. Y andando en la vanidad de nuestros propios pensamientos. Esto está en Efesios 3:17. El hombre entonces pasó a vivir en la ausencia total de la verdad, lleno de mentiras, vacíos y vanidades. El hombre entonces necesitaba ser salvo por la palabra de la verdad. Esto ya leí, Efesios 1:13. Y la palabra de Dios es la verdad que santifica a la iglesia. Juan 17:17. La circulación de la verdad entre los miembros del cuerpo de Cristo deposita la verdad, la santidad y el amor en ellos. Y el amor en ellos y remueve de ellos toda mentira, falsedad y vacíos de la carne. Por eso, hermanos, en Efesios, a mí me gustaría leer hoy de mañana, me dio un sentimiento. Efesios 4. Efesios 4 dice así. Versículo 22 dice así. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si nosotros continuamos insistiendo a vivir en el viejo hombre, hermanos, nosotros solo vamos corrompiéndonos, deteriorándonos por la concupiscencia del engaño. Por eso vamos a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, nuestro entendimiento, y revestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo estoy leyendo en una de las versiones de la Escritura, en justicia, en lugar de rectitud. Hay varias versiones, traduce para santidad. Por tanto, hermanos, tanto la justicia como la santidad vienen de la verdad. Dios es el Dios verdadero. Cristo es la verdad. Alguien dijo, a mí me gustó esto, que la verdad es una referencia. La verdad es algo absoluto. Y esta verdad, en acción, produce justicia. No sé si ustedes percibieron. Existe la verdad. Cuando esta verdad actúa, esta verdad está actuando en acción, se torna justicia. Todo lo que es la verdad hace es justa, es de justicia. Y esta verdad en naturaleza es la santidad. Por eso que la justicia y la santidad, ambas proceden de la verdad. Por eso necesitamos de la verdad. Quien tiene la verdad, tiene la santidad. Quien tiene la verdad, tiene la justicia. Muy bien, entonces vamos a volver para Apocalipsis 3. Para ver si conseguimos terminar. Al ángel de la iglesia en Filadelfia escribe, estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Hermanos, ¿quién? David es un tipo de Cristo. Él, Cristo, es aquel que tiene la llave del reino. Él es el gobernante supremo del reino de los cielos. Él abrió una puerta para la iglesia en Filadelfia y nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Hermanos, entonces la iglesia en Filadelfia, estando en la condición de la iglesia en Filadelfia, ella misma no necesita tener fuerza. Ella tiene la palabra. Ella tiene el nombre del Señor. Por eso aquí dice, conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Por qué? Porque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hermanos, gracias a Dios, la iglesia en Filadelfia no es una iglesia poderosa, no es una iglesia capaz de hacer muchas cosas, sino una iglesia que tiene poca fuerza. Por eso, hermanos, en Lucas 17, allí habla sobre
sobre la manada pequeña. 17:32. ¿Qué nos dice? ¿Qué cosa? Lembrai-vos da mulher de Ló. Acordaos de la mujer de Lot. No es aquí. Espérenme. ¿Dónde está? Onde está o pequenino rebanho? Eu me enganei. ¿Dónde está la manada pequeña? 12, né? 12. Perdão, eu errei o capítulo. Es correcto. Perdón, erré el capítulo. 12, Lucas 12:32 nos dice así. Porque vosso pai No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, hermanos, ¿tenemos poca fuerza? ¿Somos una manada pequeña? Nadie nos considera como grande cosa. No es así. Pero, hermanos, como dijeron varios hermanos en el pasado, el mismo André Miller, también aquel autor de aquel texto que yo leí, él dice, a veces aparece un grupo oscuro para la cristiandad, un grupo pequeño, considerável, né? Então, geralmente a no es muy considerable, entonces generalmente las personas desprecian y aparece este grupo oscuro, pero a veces, hermanos, aparece como una manada pequeña y Dios aprobó a Dios darles el reino. Entonces, hermanos, aquí dice, y las puertas, ¿qué tengo? diante de ti uma Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. Aquí literalmente yo he puesto, quiere decir yo he dado. Este dar aquí es dar de espontánea voluntad Deus então para tener ventaja al que recibe. Entonces Dios nos dio gratuitamente. Él quiso darnos para nosotros la manada pequeña, el reino de Dios. Miren qué cosa. Por eso, hermanos, la iglesia en Filadelfia, el Señor que habla con ella es el santo y verdadero, aquel que tiene la llave de David, la llave del reino, hermanos. La puerta puede ser enorme, pero una llave pequeña es capaz de abrir una puerta enorme. Por eso, hermanos, nuestro Señor es aquel que tiene la llave. Quien tiene que ser fuerte no somos nosotros. Tiene que ser aquel que tiene la llave, aquel que tiene la autoridad. Él puede abrir esta puerta. Él puso delante de nosotros una puerta abierta. Y las puertas del Hades, Mateos 16:18. Vamos a ver. Mateos 16, 18. Também eu te digo, eh, que tu és 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. de pouca força. Ainda que sejamos Hermanos, aunque seamos de poca fuerza, aunque seamos una manada pequeña, aunque no seamos numerosos, no seamos poderosos en este mundo, pero hermanos, las puertas del Hades no prevalecerán contra esta iglesia edificada. ¿Está bien? Y el poder de las tinieblas, Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas Él nos libertó del imperio de las tinieblas y nos transportó al reino de su amado Hijo. Hermanos, nosotros estamos en reinos opuestos contra Satanás. Nosotros somos transportados para el reino del amor de Dios, contra del amor del Hijo de Dios, contra la autoridad de las tinieblas. El Señor nos quitó del mundo, del imperio de las tinieblas. Por eso, hermanos, nosotros estamos en oposición al mundo, al imperio de las tinieblas, y contra la autoridad de Satanás que está en Hechos 26:18. Hermanos, esas fuerzas luchan contra la edificación de la iglesia, pero estas autoridades no tienen poder para cerrar la puerta del reino de los cielos para la iglesia en Filadelfia. Usted vieron estos últimos tiempos, la lucha que hubo, la batalla férrea, cruel,
mucha difamación, calumnias, tentativas de callarnos, pero gracias al Señor, hermanos, estas autoridades no tienen poder. No tienen poder contra la iglesia. Es una lucha del reino de Satanás contra el reino de Dios, pero Filadelfia es un instrumento de Cristo para vencer el reino de Satanás. Cristo no escogió un grupo grande, poderoso, que tiene representante en el Congreso Nacional para luchar contra Satanás. No, Él escogió una manada pequeña. Él escogió la iglesia en Filadelfia, que tiene poca fuerza. Por eso, continuando, Apocalipsis 3, que tiene pocas fuerzas. Conozco tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta porque has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Hermanos, la iglesia en Filadelfia siguió el ejemplo de Jesús. Las palabras, Juan 14:10, ¿cómo nos dice? Nosotros continuamos, hermanos, como la extensión de Jesús. Jesús es nuestro modelo y padrón de comportamientos. Juan 14:10. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hermanos, guardar su palabra es confiar que la misma palabra hace la obra de Dios. Esto nos hace la iglesia en Filadelfia que guarda su palabra. ¿Por qué nosotros guardamos su palabra? Porque nosotros creemos que la palabra que el Señor está dándonos hace la obra de Dios. Y no negar el nombre del Señor es exaltar su nombre y tener la conciencia de que es Él quien hace todas las cosas. Es reconocer que todas las cosas provienen de Él. Esto vimos en Juan 17, ¿no? ¿No es así? Juan 17. Versículo 6. Manifesté tu nombre a los hombres que me diste en el mundo. Tuyo eras, tú me los confiaste. Y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste yo les he hablado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, hermanos, reconocer que todas las cosas provienen de Dios, no por nuestra capacidad. No esté elogiándose. Miren lo que yo hice esto, aquello. Yo que estoy ayudando a la casa adolescente, yo que llevé a los adolescentes a aquella ciudad y levanté aquella ciudad. Hermanos, todas las cosas provienen del Señor, todas las cosas provienen de Dios. Si Dios no tiene misericordia de nosotros, nada de esto sucedería. Gracias al Señor, milagro tras milagro están sucediendo en medio nuestro. Los adolescentes están siendo esta energía que nosotros estamos usando para llevar la iglesia adelante. Hermanos, todo esto es hecho ¿por quién? No es por mí, no. Es por el Señor. Todo proviene del Señor. Entonces, por eso, hermanos, nosotros guardamos el nombre del Señor, exaltamos el nombre del Señor. Ningún hombre debe exaltarse a sí mismo, creyéndose capaz de hacer la obra de Dios. Por el contrario, nuestra confianza está en Dios. Como Pablo habla en 2 Corintios 3, ustedes están cansados de oír, uso mucho este versículo, pero quiero hablar nuevamente. 2 Corintios 3, 4, porque es por intermedio de Jesucristo que tenemos tal confianza. No tenemos confianza en nosotros mismos. No que por nosotros mismos seamos capaces de pensar algo por nosotros mismos como si partiese de nosotros. Por el contrario, nuestra suficiencia viene de Dios. Hermanos, ustedes no se imaginan cada semana que yo necesito dar una palabra. Ustedes no se imaginan, por un lado, hermanos, mi angustia en el sentido de no hablar mi propia palabra. Angustia de buscar, Señor, ¿cuál es tu palabra? Yo no tengo derecho de usurpar tu palabra, ¿entendió? Entonces, nosotros, hermanos, a veces, algunos hermanos
lanzan sobre mí el crédito de que todo esto que está sucediendo es yo que programé. Yo no consigo programar nada. No soy capaz, hermanos, ni de pensar algo. Todo esto que vino en una secuencia, hermanos, solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede programarlo. Ningún hombre puede programar todo esto que el Señor habló, todo lo que el Señor hizo. Por eso, hermanos, el hombre no es capaz ni de pensar algo, como si partiese del hombre. Por el contrario, nuestra suficiencia viene de Dios. Él es el que nos habilitó para ser ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu da vida. Gracias al Señor. Por eso, capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 7 dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El hombre no tiene este poder para hacer la obra de Dios. Este poder es de Dios. Por eso, hermanos, también ustedes recuerdan de Job 22, 21 al 28, en la King James actualizada. Yo ya leí varias veces para ustedes. Yo voy a leer rápidamente. Siendo así, haz las paces con Dios, sujetándote a Él, y la prosperidad te alcanzará. Acepta pues la orientación que viene de la boca de Dios y deposita sus palabras en el corazón. Si te volvieres al Todopoderoso, serás edificado. Si te apartares de la práctica de la injusticia de tu tienda, te acostares al polvo tus riquezas y el oro puro de Ofir y las piedras del río, entonces el Todopoderoso volverá a ser tu tesoro más precioso y tu plata predilecta. Entonces orarás a Dios y Él te oirá y pagará tus votos. Todo lo que planeares realizar se hará y la luz brillará constantemente en tus caminos. Hermanos, es esto. ¿Quién nos hace prosperar? Es oír la palabra y obedecer a la palabra. Hermanos, ¿quién es que nos da prosperidad? Es seguir la palabra. Oh, Señor Jesús. Volviendo a Apocalipsis 3. Versículo 9. He aquí, yo entregaré de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te amo. Hermanos, ¿quién son estos que son de la sinagoga de Satanás, que se declaran judíos y no lo son? Hermanos, algunos están presos en el judaísmo, aún queriendo enfatizar que hay una clase especial de la iglesia que son los sacerdotes, es que sirven de mediadores entre el hombre y Dios. Quieren imponer a la iglesia con ordenanzas de letras como el templo material y con las promesas terrenales. Hermanos, sucedió mucho en el cristianismo. La lucha para tener cleros, la lucha por tener sacerdotes separados del pueblo y la lucha por tener templos gigantescos, templos lindos, suntuosos y también varias promesas terrenales. La iglesia en Filadelfia ya se libertó del clericalismo, de jerarquías, restauró la función de los miembros del cuerpo de Cristo, pues restauró la circulación de vida por medio de la palabra. Hermanos, esto fue lo más maravilloso que sucedió con nosotros. A través de la inmersión, a través de la circulación de la palabra, hermanos, todos nosotros estamos obteniendo vida. La vida de la iglesia está siendo elevado a otro punto. Se libertó también de seguir meramente la letra con sus reglas humanas. Antes busca seguir la dirección del Espíritu por medio de la palabra, dando a Dios total libertad para hacer la obra de Dios con su poder, no nuestro poder. Libertó a la iglesia de las cosas terrenales
tanto en ostentación material como en realizaciones terrenales. Filadelfia está determinada, como Jesús estaba, en hacer la voluntad de Dios, en la edificación de la iglesia y en la predicación del evangelio del reino en toda la tierra habitada, con el objetivo de traer al Señor de regreso. Amén. Versículo 10. Vamos a volver al versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, por el hecho de la iglesia en Filadelfia guardar la palabra de su perseverancia, hermanos, ¿qué quiere decir la palabra su perseverancia? Está relacionado, hermanos, al sufrimientos, tribulaciones necesarias en la lucha por el reino. Hermanos, hoy nosotros no estamos predicando meramente felicidad para todo el mundo. No estamos predicando palabras lindas para todo el mundo. Nosotros estamos en la lucha por el reino. Y quien lucha por el reino, hermanos, tiene que tener perseverancia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué quien está en la lucha por el reino tiene que tener perseverancia? Porque las oposiciones vienen, las persecuciones vienen. ¿No es así? La lucha viene, las tribulaciones vienen, sufrimientos vienen. Pero, hermanos, usted tiene que perseverar. Entonces, quien persevera, hermanos, es la iglesia en Filadelfia. En la iglesia en Filadelfia es la palabra que Filadelfia recibe, es la palabra de su perseverancia. Es esta palabra que traerá el reino de Dios a la tierra. ¿Y cuál es el galardón para esta iglesia? Esta iglesia, hermanos, va a traer de regreso lo que Dios deseó para la iglesia desde el comienzo. Y va a hacer la voluntad de Dios. Va a edificar la iglesia. Y va a predicar el evangelio del reino a toda la tierra habitada. A pesar de ella ser pequeña, a pesar de ella no tener fuerza. Pero la palabra es poderosa. La palabra va a trabajar. Ella va a sufrir en la lucha por el reino. Pero el Señor va a dar la palabra de la perseverancia para ella. Entonces, esa palabra, hermanos, va a ganar. ¿Qué galardón el Señor va a guardar? Vamos a leer Mateos 24:21. Mateos 24:21. Señor Jesús. Ya estoy terminando, ¿está bien? Estén tranquilos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, los que guardan, volviendo a Apocalipsis 3, los que guardan la palabra de mi perseverancia, el Señor dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esto quiere decir, si nosotros hoy luchamos con el Señor por el reino del Señor, con la palabra de la perseverancia, pueden venir persecuciones, pueden venir luchas, pueden venir sufrimientos. Hermanos, nosotros vamos a perseverar, luchando por la palabra. Hermanos, ¿qué va a suceder, hermanos? Nosotros vamos a predicar el evangelio del reino a toda la tierra habitada. El Señor está haciéndonos ir a África. Estamos yendo a Asia. Estamos yendo para Oceanía. Estamos yendo para América Central. Dios sabe aún más dónde el Señor va a enviarnos. Yo no sé. De repente el Señor nos manda hasta el norte de África. Norte de África, hermanos. Es una porción de tierra muy difícil. Allí solo hay países musulmanes. Muy difícil entrar el evangelio. Yo no sé cómo el Señor va a hacer, pero estamos siendo fieles al Señor. Estamos luchando por su reino y al mismo tiempo, hermanos, nosotros estamos edificando la iglesia en amor. Cuando servimos al Señor, estamos edificando la iglesia en amor. Hermanos, quien está perseverando en esto va a ganar un galardón. ¿Este galardón qué es?
cuando se aproxime la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, hermanos, que está en la Biblia, en Daniel, profetizado, la última semana de Daniel. Esta última semana son los 7 años en que habrá aparente paz y seguridad. Nosotros estamos en medio de una situación tumultuosa en este momento. Situación tumultuosa en el sentido político, económico y también social. Usted no ve a nadie capaz de resolver esta situación. No hay estadistas, no hay líderes que tengan consenso capaz de resolver esta situación. Y no hay líderes en Europa, no hay líderes en América del Norte, que es la mayor potencia del mundo. No hay líderes aquí, mucho menos aquí en América del Sur, en cualquier otro lugar. Nosotros no vemos este liderazgo. Pero en el momento, hermanos, de entrar en caos, este mundo, de repente va a aparecer en algún momento un hombre capaz de resolver esta situación mundial. Y cuando surja este hombre, él va a conseguir llevar a todo a una paz mundial, a un gobierno central mundial, y habrá paz y seguridad. Y esta paz y seguridad va a durar, de los 7 años, va a durar 3 años y medio. En cuanto todo el mundo está disfrutando esta paz y seguridad, este hombre es bueno, este líder finalmente nos quitó de aquella situación caótica, pero cuando usted está viviendo la paz, gozando de esta paz, 3 años y medio, ahí vendrá repentina destrucción. Ahí entonces él se transforma en el anticristo y ahí va a profanar el templo en Jerusalén y él va a promover la gran tribulación, tanto que serán los sufrimientos que si no se abrevia los días, en 3 años y medio nadie sobreviviría. Entonces, hermanos, yo no quiero estar en la gran tribulación. Y quien hace parte de la iglesia en Filadelfia será librado de esta hora de la prueba. Por eso, hermanos, vamos a luchar, vale la pena. Vamos a dar nuestro tiempo para el Señor, nuestra energía para el Señor, nuestro dinero para el Señor, para luchar por la edificación de la iglesia, por el reino de Dios, para el surgimiento, hermanos, de la iglesia en Filadelfia, que yo creo que ya está surgiendo, que va a terminar de hacer esto. Por eso, hermanos, esto es, los que guardan la palabra de la perseverancia del Señor serán arrebatados antes de la gran tribulación, lo que implica que los que no guardan serán dejados en la prueba. Entonces existen, hermanos, entre el grupo de los cristianos, una manera de interpretar la Biblia diciendo que todos los cristianos serán arrebatados antes de la gran tribulación. No es verdad. Solamente los vencedores. Entonces, si están los que son guardados, también hay los que son dejados. Entonces, vamos a terminar. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermanos, la iglesia en Filadelfia ya tiene esta corona. Si usted está viviendo la realidad de la iglesia en Filadelfia, usted ya conquistó esta corona. Entonces no deje que nadie tome su corona. Vamos a perseverar hasta el final. Miren qué tristeza. Algunos que estaban junto con nosotros fueron a abandonar este momento tan crucial. Usted no va a abandonar esta corona, no. Conserva lo que tienes, porque hay una fuerte señal que es característico de la iglesia en Filadelfia, es amar la venida del Señor, así como Pablo amaba. 2 Timoteo 4:8. Vamos a ver rápidamente. 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, quien realmente ama la venida del Señor,
se apresura a hacer la voluntad de Dios y no pierde tiempo en luchar por sus propios intereses. Cuando el tiempo que usted pierde luchando por su espacio en la iglesia, por su obra en la iglesia, usted retarda la obra del Señor. Si usted retarda la obra del Señor, usted no ama la venida del Señor. Si usted ama la venida del Señor, usted niega sus intereses para hacer la voluntad del Señor. Entonces, una iglesia con estas características es una iglesia vencedora. Ella ya posee su corona, ella tiene que conservar solamente lo que tiene. Vamos a ver, versículo 12. Al vencedor lo haré columna del santuario de mi Dios, y de allí no saldrá más, y grabaré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermanos, el vencedor reinará con Cristo durante 1000 años en la manifestación del reino de los cielos. Esto está en Apocalipsis 20, versículo 6. Vamos a mirar rápidamente, solo en la parte final. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y serán columnas en el santuario de Dios en la nueva Jerusalén por toda la eternidad, y jamás saldrán de esta posición. ¿Qué quiere decir columnas, hermanos? Columnas significa aquellos en que Dios puede confiar la carga, la responsabilidad sobre ellas. ¿Cierto? Entonces, usted hoy no se omitió de su responsabilidad. Si usted se esconde, yo no tengo tiempo, yo no puedo hacer, ahí usted se esconde, usted no será columna. Pero si usted hoy se dispone a asumir, usted sabe que los brasileros, todo hombre es técnico de fútbol. Usted sabe que hubo un tiempo que yo seguía el fútbol. Hoy no lo hago más. Yo detestaba aquel jugador que estaba en medio del campo. El campo estaba avanzando para la otra área. Y en vez de recibe la pelota y en vez de lanzarlo hacia adelante, lo lanza para atrás. No, va para adelante. Hermanos, asuma la responsabilidad. Sea un jugador que llama la responsabilidad para sí mismo. No se esconda. No se esconda detrás de no tengo tiempo, no tengo capacidad. No, vamos a asumir responsabilidades. Y usted será columna en el santuario de mi Dios. ¿Cómo es? No sea alguien que está escondido. Ahí el nombre grabado en los vencedores indica no solamente que él pertenecerá y hará parte de Dios, de la ciudad de Dios, sino que también Dios, la ciudad de Dios y el propio Señor fueron trabajados en él. Y que todo hará parte de un todo. Esto es algo que después voy a explicar. En verdad, hermanos, usted va a percibir toda esta edificación. Usted va a ver que nosotros estamos siendo introducidos en Dios. En verdad, nosotros vamos a ser introducidos en un todo. No sé explicar más que esto. Para terminar, quien tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, esta frase está en todas las cartas escritas a las 7 iglesias. Indican la importancia, hermanos, de tener oídos sensibles para oír la palabra del Señor en cada época y en cada momento. Este es el secreto de un vencedor: oír con diligencia la voz del Señor y poner en práctica su palabra. Éxodo 19:5. Cuando Dios quitó al pueblo de Egipto, Él dijo así: si diligentemente oyeres hoy mi voz y guardares mi palabra, entonces seréis mi propiedad exclusiva de entre todos los pueblos. Hermanos, el secreto es oír la palabra del Señor. Por 19 siglos de degradación de la iglesia, no aprendieron a oír la voz. Pero gracias al Señor, la iglesia en Filadelfia aprendió a oír la voz del Señor.
oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. En cuanto los otros desprecian, no consideran esto la palabra del Señor, pero nosotros oímos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por eso, esto nos hace la iglesia en Filadelfia. Hermanos, gracias al Señor. Vamos a dar por terminado una parte. Después nosotros continuaremos. Jesús es el Señor. Amén.